Ya. Diagnóstico diferencial de patologías a través, orales a través de la interpretación radiográfica. Al sacar una radiografía, cuando a uno le enseñan la técnica radiográfica, es fácil. Es fácil sacar una radiografía. Por ejemplo, en el servicio de radiología, rotan los egresados de la carrera de tecnología, mención radiología, y en 2, 3 días aprenden. Entonces, pero lo más importante y muchas veces, lo más complicado es la interpretación de la imagen, porque a veces hay imagen que tienen similitudes en la imagen, pero sin embargo los diagnósticos pueden ser muy diferentes. Por ejemplo, este esquemita que ustedes están viendo, que es bien interesante. Aquí podemos ver una radiografía en proyección postero-anterior, y parecería que por la forma de las cavidades orbitarias, todo parecería que se le hubiera sacado a un extraterrestre, ¿no? Entonces hay varias imágenes que se asemejan a eh, a cualquier personaje que uno conoce o alguna vez ha visto. Al observar una radiografía, no estamos diagnosticando, estamos interpretando la imagen, porque para diagnosticar una radiografía, primero, ¿qué es lo que debemos tomar en cuenta? La radiografía es una imagen en plano de una estructura tridimensional. Entonces, en la radiografía solamente vemos el alto y el ancho. Mientras que, por ejemplo, si hablamos de la pieza dentaria, tiene también cuerpo, es una imagen tridimensional, cosa que no podemos observar en la radiografía, pero sí en la imagen digital. Otro factor que debemos tomar en cuenta es que para poder sacar una radiografía, la radiografía es solo un examen complementario a un examen clínico. Primero se debe elaborar una historia clínica o recolectar los datos del paciente. Lo más importante en el paciente es conocer el nombre, la edad, el sexo, y ustedes ya saben por qué. Creo que ustedes sí han avanzado lo de historia clínica, porque la edad, porque hay enfermedades de los niños, de los jóvenes, de los adultos, de los ancianos. Igual el sexo, porque hay enfermedades de mujeres, hay enfermedades de hombres. Entonces, incluso es importante el lugar de procedencia del paciente, porque en nuestro país, por ejemplo, hay lugares donde son más susceptibles para que la persona pueda tener más caries que en otros lugares. El tipo de alimentación también es importante. ¿Qué se consume? ¿Qué tipo de alimento consumen? ¿Consumirán fibras? ¿Consumirán alimentos duros? ¿Consumirán comida? Bueno, le dicen chatarra, pero yo le digo comida rica. Alimentos blandos. Entonces todo eso se relaciona, ¿no? Entonces, después de recolectar toda esa información, tenemos el examen clínico. Ahí uno ve cuáles son las características que tiene el paciente de acuerdo a su motivo de consulta. Tenemos que saber cuál es el motivo de consulta, hacer la anamnesis al paciente, conociendo la sintomatología, cuáles son los síntomas. Entonces, todo eso, la mayor parte de las veces en conjunto, ya nos puede ayudar a dar un diagnóstico y a planificar nuestro plan de tratamiento sin necesidad de recurrir a una radiografía. Pero, sin embargo, cuando con todos esos estudios, esos exámenes, no podemos dar un diagnóstico definitivo, entonces ahí recurrimos a la radiografía. La radiografía, como les digo, es un examen complementario. ¿Por qué recurrimos a la radiografía?
porque mediante la radiografía vamos a poder visualizar todas las estructuras dentarias, la corona, la raíz, el ápice, las estructuras que rodean al ápice, mientras que el examen clínico, lo único que vemos es la corona del diente más la encía marginal, ¿no? Entonces, con la ayuda de la radiografía también podemos ya dar un diagnóstico definitivo. Y algunas veces también sin necesidad de un examen clínico, a veces hay las enfermedades llamadas enfermedades ocultas que mediante descubrimientos radiográficos uno puede saber qué es lo que tiene el paciente. Por ejemplo, ustedes creo que llevan patología en segundo, no sé. Ustedes saben que los quistes, tumores en su etapa inicial, en su periodo de iniciación, son asintomáticos. A veces no dan ninguna sintomatología, no hay cambios, no hay abultamientos, no hay cambios. Entonces, al ver una radiografía, uno puede ver que algo se está formando ahí, algo está pasando. Entonces, en ese caso, lo mismo también las caries incipientes. Son imposibles de ver a un examen con un examen clínico, ya que debido a la cercanía de las piezas dentarias, no se puede introducir, no se puede penetrar al estudio de esas caries, ni siquiera con una sonda, porque están muy unidos los dientes, entonces en la radiografía suele aparecer. Entonces, algunos otros elementos patológicos, algunas otras enfermedades que algunas veces suelen ser descubrimientos radiográficos, ¿no? Entonces, por eso también en ese caso es importante una radiografía. Pero para poder realizar una interpretación de la imagen radiográfica, uno tiene que saber qué es lo que era antes y qué es lo que es después. ¿Qué era antes? Antes ustedes, ¿por qué radiología está en tercero? Porque ustedes ya han pasado anatomía humana, han pasado anatomía dentaria, fisiología y otras materias donde ya han adquirido conocimientos básicos o tal vez avanzados, no sé, sobre anatomía humana, anatomía dentaria y otras materias que se relacionan, en general todas las materias se relacionan con radiología. Si alguna vez ustedes van a un curso, van a un congreso, a un seminario, a una charla, siempre van a ver que los disertantes se apoyan en las radiografías, ¿no? Entonces, para eso hay que conocer cómo era antes y por qué se ha vuelto así. Hay que conocer la anatomía normal, porque solamente el conocimiento de la anatomía normal nos va a ayudar a conocer la anatomía patológica, cuáles son los cambios que se han producido. Y eso se llama interpretación de la imagen radiográfica. Y aquí estamos observando cómo se llega a correlacionar la radiografía con todo lo que hemos hablado de la historia clínica, el examen clínico que nos tiene que dar un diagnóstico. Si no nos da un diagnóstico, entonces recurrimos al examen radiográfico o podemos pedir a nuestro paciente exámenes complementarios, como ser exámenes de laboratorio y otros tipos de exámenes que consideremos importantes. Todo eso correlacionamos y llegamos a un diagnóstico clínico definitivo que nos va a permitir conocer o planificar el tipo de tratamiento que vamos a hacer en nuestro paciente. Para poder interpretar una imagen, entonces debemos conocer cuáles son las características que tienen esas imágenes, y esto se ha avanzado en la clase teórica. Ver que la imagen tiene áreas blancas, tiene áreas negras, tiene áreas grises, entonces hay diferentes tonalidades en una radiografía, y conocer qué tonalidad nos muestra cada una de las estructuras que estamos visualizando. Se puede observar la radiografía, pero
se requieren de óptimas condiciones visuales. Es recomendable tener un ambiente adecuado donde haya luz, donde entre luz o haya luz artificial o natural. Es recomendable tener un negatoscopio. En el aula ya van a trabajar ustedes con negatoscopio, que son cajitas, pueden ser metálicas, que están cubiertas por una lámina de acrílico de color blanco lechoso y en su interior hay un foquito, hay un foco fluorescente. Entonces eso hace que podamos visualizar la imagen. Y tenemos estas máscaras, ustedes ya las conocen, me deben una hoja el primer día que volvamos a la clase presencial. Hemos hecho el montaje. Han entregado una hoja con 10 radiografías y me deben la otra hoja con 10 radiografías. Esa hoja en la cual han puesto las radiografías son las máscaras. Entonces, colocando en esa hoja la radiografía, hace que la luz se concentre solamente en la parte de la radiografía y no tengamos que sufrir de cansancio visual al tener que visualizar la radiografía sin que sea cubierta por esa máscara. Entonces, las máscaras pueden ser diferentes. Aquí podemos ver, igual con esta van a trabajar para la serie radiográfica. A veces, los dientes son pequeños, las patologías son mucho más pequeñas todavía. A veces es necesario el uso de lupas, por ejemplo, para poder ampliar la imagen y poder visualizar claramente lo que está pasando. El ventanoscopio que nosotros tenemos también es interesante, ¿no? Subimos las cortinas y ahí podemos ver las radiografías que, como está ahora, parece negatoscopio. Entonces, eso también nos ayuda, pero nunca siempre hay que visualizar la radiografía, que no le lleve visualizar a la luz, pero no a la luz directa del sol. Entonces es recomendable utilizar todos estos elementos que tenemos para la visualización de la imagen. Hay que entender también las limitaciones de la radiografía. ¿Cuáles son? Como les digo, la radiografía es una imagen en plano de una estructura tridimensional. Y ahí se presenta un efecto, el efecto de sumación. ¿Qué es el efecto de sumación? Es la superposición de estructuras en diferentes planos. Aquí con esto vamos a entender mejor. Por ejemplo, aquí tenemos un molar superior. Un molar superior que, como ustedes saben, tiene una raíz palatina y dos raíces vestibulares. Una palatina que suele ser más grande y dos vestibulares. Como la radiografía es una imagen en plano de esta estructura tridimensional, entonces sacamos la radiografía, los rayos X y se muestra así en la imagen. Este es el efecto de sumación, vale decir, es la superposición de estructuras que estaban en diferentes planos en un solo plano. Ese es el efecto de sumación. Y hay que tener mucho cuidado con esto al interpretar una imagen. En este caso también podemos ver que dependiendo de la dirección de los rayos X, una estructura o una patología que suele ser pequeña, dependiendo de la dirección de los rayos X, puede cambiar de tamaño. Como aquí estamos observando una imagen pequeña. Vienen los rayos X y en la radiografía vamos a ver esta imagen pequeña. Pero tal vez no esté en esta posición esta imagen. Tal vez esta patología no es este redondito, este puntito, tal vez es esto. Entonces, estamos viendo aquí un puntito porque los rayos X están entrando por aquí. Si la patología estaría en este sentido, vienen los rayos X por el fenómeno de la superposición de la sumación. Vamos a también, pese a ser esta patología más grande, la vamos a ver más pequeñita.
Entonces, todo depende de la dirección de los rayos X en relación a la posición de la patología. Por eso es bien importante cuando uno saca una radiografía, saber qué tipo de radiografía necesita. Entonces, tantas radiografías, tantas técnicas intraorales, extraorales que existen, entonces tiene que saber cuál. Para hacer una buena interpretación radiográfica debemos tener una buena radiografía. Eso nos va a ayudar a interpretar los hallazgos radiográficos. A veces uno ve una radiografía y sus ojos, ¿a dónde se van? Se van a ir directamente al diente, a la corona. ¿Tiene caries? Sí. Sí. ¿Está en comunicación pulpar? Sí o no. En la raíz que tiene, no tiene nada. Listo, ahí termina la situación. Pero sin embargo, hay que ver muchas características radiográficas que pueden involucrar al diente o a los maxilares. Cuando observamos una patología, ¿qué es lo que debemos ver en esa patología? Su radiodensidad, ¿qué imagen proyecta? Es una imagen radiolúcida, radiopaca, mixta. ¿Qué tipo de imagen es? La localización, ¿dónde está localizada la imagen? El tamaño, la forma, ¿qué forma tiene esa imagen? ¿Cómo son sus bordes? ¿Cuál es el número? ¿Es una sola patología o es una sola loculación o son dos? El origen, los efectos que producen, todo eso debemos estudiar en una radiografía. En cuanto a la radiodensidad, todo tiene que ver en muchos casos con el grosor de hueso. Aquí podemos observar que el plomo, por ejemplo, absorbe el 100% de los rayos X, por lo tanto nos va a proyectar una imagen radio opaca. Hay mayor absorción a los rayos X, por eso los accesorios de radioprotección están confeccionados en base a plomo. El hueso esponjoso proyecta una imagen mixta. Está constituido por trabéculas óseas y espacios medulares. Las trabéculas son radiopacas, los espacios medulares radiolúcidos. Por eso tiene absorción media. Las trabéculas absorben rayos X y los espacios medulares no. El tejido blando nos proyecta una imagen radiolúcida porque no absorbe la radiación. La radiación pasa directamente hacia el otro lado sin ser absorbida. Entonces, todo esto es normal. Aquí podemos ver, por ejemplo, trabéculas óseas. Pero, ¿qué pasa si por la presencia de una patología, como en este caso, puede ser una osteitis condensante o pueden ser los osteomas? Estas finas trabéculas óseas aumentan de grosor, son más gruesas. Entonces, en la radiografía, la imagen va a ser más radiopaca. Entonces, aquí el aumento de grosor de estas trabéculas óseas y la disminución de los espacios medulares están ayudando a dar un diagnóstico. En este otro caso, trabéculas finas, espacios medulares. Aquí se ha producido destrucción. Por lo tanto, no se puede visualizar claramente las trabéculas óseas. Y puedo ver esta imagen de destrucción en la radiografía. La puedo ver también como una imagen radiolúcida. Esa imagen es la que proyectan, por ejemplo, los granulomas, los quistes y otras entidades patológicas. La radiodensidad. Estas patologías se pueden observar como radiolúcidas, radiopacas o mixtas. Radiolúcidas, imagen oscura. Radiopacas, imagen blanca. Mixtas, blanco sobre oscuro. En muchos casos, las patologías empiezan siendo radiolúcidas.
luego se van volviendo mixtas y luego se van volviendo radiopacas en algunos casos. Entonces pueden pasar por esas etapas de radiodensidad. Además, hay patologías que nos muestran una imagen radiolúcida, otras mixta, otras radiopacas. Como en este caso podemos ver el cementoma. El cementoma que como su nombre lo dice, cementoma, que se inicia en el cemento, ¿no? Entonces, tenemos normal. No es que ahora yo veo esta radiografía y mañana ya tiene su cementoma. No, no es así. Tiene que pasar un periodo, puede ser corto, mediano, puede ser largo, para la formación final de la patología. Entonces aquí tengo mi radiografía, todo normal. Después viene mi paciente y veo esta imagen radiolúcida y yo puedo decir, este es una lesión apical. Pero, ¿será lesión apical? Tengo que ver qué características tiene mi diente. ¿Tiene alguna patología? Solamente agresión a la pulpa dentaria puede producir esta lesión apical. Ya, se ve el paciente después de un tiempo, vuelve el paciente y ya veo que la imagen es mixta. Dentro de esta radiolucidez hay un núcleo radiopaco. Y después de otro periodo de regreso del paciente, veo que la imagen ya se ha vuelto radiopaca. Entonces, para que vean que algunas patologías tienen un crecimiento lento. Y en muchos casos no causan sintomatologías clínicas, ningún tipo de sintomatología. Luego debemos fijarnos en la localización de la lesión. Hay que ver si está en el maxilar superior o está en el maxilar inferior. Si está en la región anterior, en la región del canino, en la región de los premolares o en la región de los molares. Si se ubica en el hueso, está en el hueso cortical o está en el hueso esponjoso. Si está en el diente, está en la corona, está en las raíces. ¿Dónde está la lesión? Entonces, aquí vamos a ver algunos ejemplos. Aquí podemos ver una imagen. Vemos la imagen radiolúcida en un espacio vacío, pero veo que le falta un diente. Entonces, ¿cuál será mi diagnóstico en este caso? Si le falta un diente, entonces, ¿yo qué conclusión saco de esto? Que se ha extraído este diente que tenía quiste apical. Entonces, extraído el diente y se ha dejado el quiste. Y este quiste se ha quedado ahí dentro del hueso, transformándose de quiste apical a quiste residual. Aquí también esto va asociado a la raíz de este diente. Es producido por el ligamento periodontal. Esta reabsorción, ¿por qué se ha producido? Aquí también puedo ver otra lesión que no tiene nada que ver con los dientes. Está en el borde inferior de la mandíbula. ¿Qué es esto? Entonces, ¿qué nombre le voy a dar? Aquí veo varias lesiones que forman una lesión mayor, varios compartimientos. ¿Qué tipo de lesión es esta? Aquí en el ápice veo una lesión redondeada en el ápice de este diente. Entonces, ¿qué es? Aquí veo otra lesión a nivel de la corona, pero tengo que seguir esta secuencia. Aquí tengo que decir que es en el maxilar superior, en la región posterior. Y describir cuáles son sus características. Aquí es en el maxilar inferior, en la región posterior, no asociado al diente. Entonces, así tengo que ir describiendo con todo lo que me pide aquí. ¿Dónde se ubica? Se ubica en la corona, se ubica en la raíz, se ubica sobre la corona, en la raíz,
en qué parte de la raíz, en el ápice, dónde se ubica. Entonces, todos esos datos me proporciona la radiografía. El tamaño también es muy importante. Es importante medir el tamaño de la lesión antes y después del tratamiento. Cuando sacamos la radiografía debemos medir la lesión. ¿Por qué? Porque si es una lesión, ¿para qué está viniendo el paciente? Para que se le trate, para ser tratado. Entonces, ¿por qué la importancia de medir el tamaño? Medimos el tamaño porque después, cuando vuelve el paciente, en la radiografía de control tenemos que volver a medir. El volver a medir me va a decir que, era bueno, es bueno el tratamiento que le he hecho porque ha disminuido de tamaño, o no ha servido el tratamiento, sigue el mismo tamaño, o ha sido pésimo el tratamiento, ha aumentado de tamaño. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Igual, en relación, por ejemplo, a las lesiones apicales, el tamaño nos ayuda a diferenciar entre los granulomas y los quistes apicales. Granulomas son más pequeños y los quistes apicales son más grandes. Entonces, viendo la radiografía y viendo las características de la imagen, yo puedo decir, es un granuloma, o es un quiste, especialmente por el tamaño. La forma. Hay imágenes patognomónicas de una lesión. Por ejemplo, solo viendo la radiografía uno dice, es esto. Porque esa lesión solamente se presenta con esa forma. Por ejemplo, aquí en este caso, aquí puedo ver una imagen, una cavidad redondeada, corticalizada, tiene su cortical y aquí no hay diente. Entonces, ¿qué digo de esto? Un quiste residual. Es mi primera diagnóstico. Sí, si le veo así, veo un corazón aquí, es el quiste nasopalatino, el único que se presenta en la región anterior, entre los dos incisivos, en forma de corazón. ¿Por qué se observa en forma de corazón? Porque al aumentar de tamaño, primero es pequeño, es ligeramente ovalado, va aumentando de tamaño y los quistes no son agresivos, son expansivos. Va aumentando de tamaño y encuentra a su paso la espina nasal anterior y crece a los lados de la espina. Va aumentando de tamaño, encuentra las raíces de los incisivos. Entonces no los puede reabsorber porque es un quiste benigno. Entonces crece entre los incisivos y por eso adopta la forma de un corazón. Aquí, este quiste, primero tengo que ver su ubicación, dónde está localizado, entre qué dientes. Aquí veo un incisivo lateral, aquí veo un canino. Y aquí veo esta imagen en forma de higo, dice la bibliografía, o de pera invertida. Entonces, aquí, en esta región, ¿qué está? Aquí es la unión de dos procesos, globular y el maxilar. Por eso mi quiste es el quiste glóbulo maxilar. Siempre se ubica entre el incisivo lateral y entre el canino. Si no se ubica ahí, no es glóbulo maxilar. Aquí puedo observar estas imágenes. Parece que mi hueso está podrido. Parece que ha pasado algo con este hueso, ¿no? Destruido. Entonces, esta imagen así, como podemos ver, islotes óseos que podemos ver nadando en esta imagen radiolúcida. Eso es generalmente un signo clásico de la osteomielitis. Aquí vemos una imagen, una patología grande, y aquí varios compartimientos que forman esa patología. Forma de panal de abejas o burbujas de jabón. Esta es una imagen clásica de un ameloblastoma. Aquí veo como si hubiera explotado este hueso. Al explotar, ha expandido estas trabéculas óseas. Parece una explosión solar. Entonces, una imagen clásica
de un sarcoma osteogénico. Nos debemos fijar también en los bordes. Si el borde es fuerte, moderado, pobre, el borde corticalizado. Esto también me va a ayudar a diferenciar la lesión benigna de una lesión maligna. Por ejemplo, aquí. Bien, aquí la lesión redondeadita, bien corticalizado, bien delimitado, quiste apical. Aquí puedo ver la lesión, el borde, si bien está hasta aquí bien visible, pero aquí apenas se lo puede ver. Aquí veo todavía trabeculado óseo aquí en esta región, granuloma. Aquí también bordes bien definidos en su parte interna. Veo imágenes radiopáticas, entonces delimitadas por una línea radiolúcida. ¿Qué es esto? Creo que son dientecitos, ¿no? Odontomacompuestos, puede ser. Aquí vemos las, dice, mezcladas, trabéculas normales y anormales, todo mezclados. Aquí, como les decía, no hay borde, dónde empieza, dónde termina esa lesión. Eso generalmente se observa en las lesiones malignas. Debo ver el número. Si es una sola lesión, una sola imagen, la imagen es unilocular. Si es más de una, puede ser 2, 3, 4, 5, las que sea, la imagen es multilocular. Lesión unilocular, lesión multilocular. Más de un compartimento. El origen de la lesión. El observar la lesión me ayuda a conocer cuál es su origen. Generalmente, estas lesiones apicales se originan en la pulpa dentaria. Por eso, ¿por qué se van a ubicar? Porque si se ubica en la pulpa dentaria, en la corona, ¿por qué se observa aquí? ¿Por qué no se observa aquí? Porque las estructuras, las paredes del diente son inextensibles, son duras. Si hay un proceso inflamatorio, no se puede inflar pues el diente, como pasa con el proceso inflamatorio en tejidos blandos, ¿no? Hay la inflamación aquí, no se puede inflar, entonces todo el proceso migra. La única vía que tiene de salida es el foramen apical. Entonces, por eso migra y se va a ubicar a nivel del hueso. Aquí también podemos ver otra lesión ¿dónde se ha originado? Se ha originado en la corona de este diente. En muchos casos, eso se presenta cuando hay un diente semi-retenido o un diente retenido. ¿Qué efectos producen sobre las estructuras, las lesiones? Pueden producir expansión, reabsorción o desplazamiento. Aquí no expansiva. Ahí está la lesión, los dientes normales, no hay reabsorción, nada. Aquí vemos una lesión expansiva. Aquí vemos la lesión aumenta de tamaño y a estos dientes los ha colocado en mal posición. Entonces, en ese caso, está produciendo expansión. Reabsorción. Algunas patologías pueden producir reabsorción de los dientes. El granuloma produce ligero grado de reabsorción. ¿Por qué? Porque su nombre lo dice, granuloma. El tejido de granulación va a producir siempre reabsorción, aunque mínima. Por eso, si está presente el granuloma, aunque mínima, siempre se va a producir reabsorción del diente. Aquí vemos una lesión más avanzada. Está reabsorbiendo mucho más la raíz de este diente. Aquí, mucho más avanzadas estas lesiones, produciendo gran reabsorción de esos dientes, de las raíces de esos dientes. La expansión, el desplazamiento. Aquí se ha formado una lesión
y está desplazando estos dientes. ¿Vean? Cambia de posición por la presencia de la lesión. Lo mismo en el caso del quiste glóbulo maxilar. Expande el incisivo o el canino. Y la falta de acción. Aquí está la lesión, pero está normal el diente, todo. No ha producido ningún cambio a nivel de los tejidos con los que toma contacto. Siempre se debe tomar en cuenta que hay muchas imágenes que se asemejan y hay que hacer un diagnóstico diferencial. Por ejemplo, el quiste con el granuloma. Son muchas imágenes que se asemejan y uno tiene que saber más de un diagnóstico para poder dar un diagnóstico definitivo. Entonces, por eso hay que conocer todas esas características de las lesiones, qué imágenes proyectan. Entonces, para poder interpretar claramente esa imagen. Ahora, ¿en qué consiste el taller? Vayan copiando esto o sáquenle fotito. Van a hacer una investigación, pero no necesito un tema completo. Una investigación que requiera una defensa de trabajo de 1 minuto, máximo 2 minutos por cada lesión. Código 1, odontoma compuesto. Código 2, mixoma. 3, quiste apical. 4, sarcoma osteogénico. 5, odontoma, fibroameloblástico. 6, dentígero. 7, granuloma. 8, osteoma. 9, cálculo salival. 10, quiste apical. 11, ameloblastoma multilocular. 12, tumor odontogénico epitelial calcificante. 13, odontoma complejo. 14, quiste dentígero. 15, quiste glóbulo maxilar. 16, quiste primordial. 17, quiste nasopalatino. 18, cementoblastoma benigno. 19, cementoma gigantiforme. 20, cavidad estable. 21, quiste residual. 22, quiste de erupción. Están los 22, ¿no? Pueden abrir sus micrófonos para hacerme alguna pregunta, para decirme si están todos. Doctora, tenía una consulta. ¿Solamente va a ser así con Ahorita les audio? voy a explicar, Ay, pero se ve, ya saben cuál es su patología, ¿no? sí se ve. Ya, entonces les voy a explicar qué es lo que van a hacer. Ya todos ya saben, todos se han copiado para pasar a la otra. Ya, esto consiste. Entonces, patrones radiográficos de las lesiones de los maxilares. En internet hay lindas imágenes. Entonces, buscan la mejor imagen. ¿Y qué es lo que tienen que describir en cada imagen? Un marco teórico bien resumido que se refiere a su lesión. Entonces, una vez que han hecho el marco teórico bien resumido, me dicen la localización de la lesión. ¿Dónde se localiza? He repetido varias veces, maxilar superior o maxilar inferior. Cualquiera que sea, región anterior, región canina, región premolar, región posterior, región molar. ¿Solo en el hueso o involucra el diente? Si está en el diente, ¿dónde? ¿En la corona? ¿En la raíz? ¿En el ápice? ¿En el conducto? ¿En el ligamento periodontal? ¿Dónde está ubicada la lesión? Vean, tantos datos que tienen que hablar en la localización de esa lesión. La densidad. ¿Qué imagen proyecta esa lesión? ¿Es radiolúcida? ¿Es radiopaca? ¿Es mixta? ¿Qué imagen me proyecta, por ejemplo, esta lesión? La forma. ¿Qué forma tiene? ¿Tendrá forma redondeada?
ovalada, en forma de panal de abejas, en forma de raqueta de tenis. Hay una lesión que tiene forma de nieve arrastrada por el viento, en forma de corazón, en forma de pera, en forma de rayos de sol. ¿Qué forma tiene? El tamaño. Más o menos el tamaño se calcula, el obtener una imagen no es fácil, ¿no? Pero más o menos conocen cuál es el tamaño de la radiografía y más o menos en base a ese tamaño colocan. ¿Cómo son los bordes? Son bien definidos, corticalizados. ¿Hay borde? ¿No hay borde? ¿La lesión es unilocular como esta o será multilocular? ¿O tendrá 2, 3 más loculaciones? ¿A qué va asociada? Está asociada a los ápices de estos dientes, un incisivo lateral y de un canino. ¿Qué efectos está produciendo sobre la estructura? Está produciendo desplazamiento, está produciendo malposición dentaria. Entonces, todo eso van a tomar en cuenta. Ahora, ¿cómo? Vamos a hacer cómo me van a presentar ya. Voy a borrar todo esto. Ya saben qué es lo que tienen que... Me van a mandar, como mañana es la defensa, me van a mandar, voy a preparar un PowerPoint. Y el diagnóstico hay que dar. Ya. Por ejemplo, esta es su lesión. Estoy haciendo la... Ay. ¿Se ve, no? ¿Se ve? Sí, doctora, ¿se ve? Ya. Interpretación del quiste apical. Pondremos quiste apical, interpretación. Interpretación. Del quiste apical, ustedes ponen la lesión que les ha tocado. En este caso vamos a poner del quiste apical. Nombre y apellidos. Código. Fecha. Está. Así van a hacer una presentación. Un solo slide me van a mandar, ¿ya?
sí, para que yo lo pueda preparar, pero no con figuritas, no con florcitas, nada. Mándenme en un fondo, fondo blanco y las letras, todo eso que sean negras, ¿ya? Fondo blanco, letras negras. Y ahí ponen interpretación radiográfica del quiste apical, por ejemplo. Otro pondrá interpretación radiográfica del mixoma, interpretación radiográfica del sarcoma estogénico. Entonces, la mejor imagen que puedan conseguir y después mañana, cuando yo arme, como ahora les he dado la clase por diapositivas, voy a poner al azar las diapositivas que me vayan enviando y voy a armar la clase. Llega uno y habla el que tiene que defender su tema. Como les digo, tiene que ser corta la exposición, el marco teórico reducido, que sea buena la imagen. En la imagen todos los datos que hemos dado los tienen que describir. Entonces, hasta llegar a ese diagnóstico definitivo, ¿por qué se llama quiste apical? Entonces, todo eso me tienen que presentar. ¿Está bien? ¿Alguna pregunta? A ver. ¿Alguna pregunta? ¿Todo está claro? Doctora, buenas. Hola, Angelita. Doctora, una consulta. La presentación en PowerPoint, ¿hasta qué hora tenemos que enviarle? ¿O directamente mañana en la mañana? No, envíenme hasta la 1 más tardar, tengo que armar el tema. Ahorita que están en internet, antes de que hagan sus cosas, entren por favor a su internet y busquen el tema, y busquen y ese ratito lo hacen. Ya, Sí. hasta la 1. Tengo que Doctora, armar el tema en PowerPoint. Dime, Dani. tenía una consulta. No tiene que tener nada de información, solo la Nada. foto, nuestro nombre y fecha. Ahí. Sí, nada, porque la información ustedes mañana la van a hacer su defensa. Entonces voy a poner su imagen y ustedes van describiendo la imagen en base a los datos que se les ha dado. Doctora, entonces solo hay que crear esa, la plantilla que hizo hace ratito, solo eso tenemos que mandar. Solo eso, con sus datos, todo eso, y tienen que estudiar su patología porque mañana es la defensa. ¿Está bien? ¿Alguna otra pregunta? Doctora, a la 1 tenemos parcial de Ciru. No sé si podríamos mandarle a las 2 o 3. Ya, entonces mándeme lo máximo hasta las 7 de la noche, ¿ya? Porque tengo que crear un tema en PowerPoint. ¿Está bien? Muchas gracias, doctora. Está bien, gracias, doctora. Chao, chicos, que tengan un buen día. Veremos mañana cómo estamos, ¿no? Si seguimos en virtual o no. Chao, chicos. Gracias, doctora. Hasta luego, 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 chicos. Hasta luego, doctora. Hasta luego, doctora. Hasta luego, doctora. Muchas gracias. Hasta luego.